La negociación con los acreedores. La promesa de Juan Rodríguez a sus padres de que saldrían adelante pese a la amenaza de quiebra no quedó en meras palabras, sino que desde aquel mismo momento se puso al frente de la empresa familiar y comenzó a negociar con los acreedores, siempre con el respaldo de su padre, don Luis, quien contaba con el mejor capital que puede tener un empresario: el crédito moral de una persona que siempre cumple su palabra. Ejemplo de ello es el caso de los almacenes Castejón, uno de los acreedores a los que se debía más dinero. Un día, José Castejón, el dueño de los almacenes, llamó a Luis Rodríguez y le dijo: «Luis, ya sé que al chaval, en referencia a Mario, le fue mal en Avilés, pero olvídalo. A nosotros no nos debe nada». Y como Castejón, hubo muchos proveedores que hicieron lo mismo, bien con donar la deuda, bien a venirse a negociar plazos de devolución más largos. Sin embargo, no todos los acreedores aceptaron negociar, y hubo algunos que solicitaron la aplicación del procedimiento judicial para el caso de la suspensión de pagos. Del total de la deuda, la de quienes presentaron concurso, entre ellos Oleum Mineslé, representaba un importe de 700.000 pesetas, lo que suponía que el juez, pasado un tiempo, podía embargar los bienes y activos de la empresa para pagar a las partes que reclamaran la devolución. Entre quienes no llevaron a Luis Rodríguez y su familia ante el juzgado estaban, además de Castejón, los responsables de la Conservera Asturiana, una empresa que se dedicaba a la producción de dulce y que tenía muchísimos beneficios en aquella época. Uno de sus propietarios, apellidado Argüelles, tenía mucho trato con la familia Rodríguez Cuervo, al punto que casi todos los días se paraba un tiempo a hablar con Macrina en el banco que había delante del almacén. En una de aquellas jornadas de tanta preocupación, se encontró con Juan y le preguntó qué sucedía. Entonces Juan le explicó la situación y Argüelles le dijo: «Arréglalo de esta manera, a mí no me debes nada y dime cuánto dinero necesitas». Es decir, no solo cancelaba la deuda que pudiera haber entre ellos, sino que además le ofrecía un préstamo para poder hacer frente al resto de impagos. Juan le respondió que era suficiente con que les perdonara la deuda que tenía con su empresa y que no podían aceptar además una oferta de préstamo tan generosa. Sin embargo, Argüelles insistió y Juan le contó que bastaría con 200.000 pesetas para afrontar los pagos más urgentes y poder pedir al juez un plazo de 2 años para pagar el resto de la deuda. «Te daré 300.000 pesetas porque eres un tío grande», fue la respuesta del dueño de la Conservera Asturiana a la explicación de las necesidades económicas que le había expuesto Juan Rodríguez. Con aquel dinero se pagó una parte a los acreedores que se habían avenido a negociar, y a los que no, les ofreció una garantía de que cobrarían en 5 años, algo que tampoco aceptaron, pues exigían que la deuda se pagara en 2 años. A lo largo de los 3 años siguientes, la empresa familiar de Luis Rodríguez, con su hijo Juan al frente, consiguió satisfacer toda la deuda de la quiebra y devolver las 300.000 pesetas a Argüelles, lo que les permitió empezar a funcionar normalmente y a crecer de nuevo. La fórmula para salir de aquella crisis tan grave que casi acaba con la empresa se apoyó en 3 elementos: la capacidad de negociación y gestión de Juan, el compromiso de todos, tanto empleados como propietarios, que nunca dejaron de percibir sus salarios para trabajar cuantas horas hiciera falta, y, sobre todo, el crédito que tenía don Luis entre los proveedores que confiaron en la empresa porque la sostenía un hombre que siempre había cumplido con sus compromisos. De hecho, a lo largo de aquellos 3 años hubo algunos problemas de falta de liquidez, pero como siempre que se hacía una propuesta se cumplía, el crédito fluía, lo que permitió al negocio salir adelante.